Nunca pensé que el dinero se convertiría en la medida definitoria de mi valor a los ojos de mi padre. Pero, por otro lado, debería haberlo sabido mejor. Al crecer, mi relación con él siempre había sido un acto delicado de equilibrio, uno que requería que caminara de puntillas alrededor de sus demandas y expectativas, buscando constantemente su aprobación pero nunca logrando obtenerla por completo. Mi madre falleció cuando tenía 10 años y, desde ese momento, sentí que tenía que madurar de la noche a la mañana. Papá se volvió a casar cuando tenía 16 años y, poco después, nació mi hermanastra Megan. Megan fue la niña dorada desde el principio. Mientras yo me criaban con estructura y disciplina, Megan era mimada y adorada, la manzana del ojo de papá. Nuestro hogar, antes un lugar tranquilo y ordenado, se transformó en un santuario para cada capricho de Megan. Sus berrinches eran recibidos con risas, sus errores pasaban desapercibidos y sus deseos eran consentidos sin cuestionamientos. Mientras tanto, se esperaba que yo fuera la responsable, la hermana mayor madura, que podía manejar las cosas por sí misma. Hice lo que se esperaba de mí. Me destaqué en la escuela, obtuve becas y me hice cargo de la universidad sin depender del apoyo financiero de mi padre. Construí mi carrera como agente de bienes raíces desde cero, trabajando largas horas y lidiando con clientes imposibles para establecerme en la industria. Compré mi propia casa, invertí sabiamente y manejé mis finanzas con la diligencia que mi padre nunca parecía apreciar. A pesar de mi éxito, la dinámica familiar seguía sin cambios. Mi padre todavía me veía como la que tenía que hacer sacrificios por el bien mayor, es decir, por Megan. Empezó con cosas pequeñas. Cubrir sus tareas perdidas cuando éramos más jóvenes, dejarle pedir prestada ropa sin preguntar o rescatarla de problemas en la escuela. Pero a medida que crecíamos, las expectativas también aumentaron. Mi padre comenzó a sugerir, y luego a insistir, que ayudara a Megan con su alquiler, los pagos de su auto e incluso sus vacaciones. «Es tu hermana», decía siempre que me negaba, con un tono de voz cargado de la misma decepción que escuché toda mi vida. «Deberías querer verla feliz». No parecía importar que Megan nunca hubiera tenido un trabajo real por más de unos pocos meses. Saltaba de una idea a otra, una boutique en línea que nunca despegó, un blog de bienestar que se desvaneció después de un puñado de publicaciones y, más recientemente, una breve etapa como influenciadora en redes sociales. Nada de eso duró, pero de alguna manera, el colchón financiero siempre estaba allí para ella, cortesía de papá y, cada vez más, de mí. Intenté establecer límites, pero las tácticas de culpa de mi padre eran implacables. Cada vez que me resistía, él mencionaba la lealtad familiar, cómo mi madre habría querido que cuidara de Megan y cómo, el dinero no lo es todo. Fácil para él decirlo cuando no tenía problema en pedir el mío. La gota que colmó el vaso llegó el año pasado, durante una barbacoa familiar en casa de mi padre. Acababa de cerrar uno de los mayores negocios de mi carrera y me sentía bien por mis logros. Mientras todos nos sentábamos en el patio trasero, la conversación tomó un giro, como siempre, hacia las dificultades de Megan. Papá suspiró profundamente y dijo, «Sabes, Lauren, realmente ayudaría si pudieras darle a Megan una asignación anual. Algo para ayudarla a mantenerse mientras resuelve las cosas». Casi me atraganto con mi bebida. «¿Una asignación?», repetí, parpadeando incrédula. «Sí», dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. «Nada loco, solo, ya sabes, un par de $1000 al mes. Ella es tu hermana, después de todo». Miré a Megan, que estaba desplazándose por su teléfono sin preocuparse en absoluto, ni siquiera fingiendo ser parte de la conversación. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo mi esfuerzo, todos los sacrificios que había hecho, y allí estaba él, esperando que entregara mis ganancias como si fuera mi deber. «Trabajo duro por mi dinero», dije, tratando de mantener mi voz estable. «Megan necesita resolver su propia vida, papá. No puedo seguir rescatándola». Su rostro se oscureció. «Estás siendo egoísta, Lauren. Tienes tanto, y ella está luchando. No te crié para que le dieras la espalda a la familia». La ira que había hervido bajo la superficie durante años estalló, pero mordí mi lengua y forcé una sonrisa tensa. Supe en ese momento que algo tenía que cambiar. Ya había terminado con ser la red de seguridad de la familia. Si mi padre pensaba que podía hacerme sentir culpable para que fuera el cajero automático personal de Megan, estaba muy equivocado. Esa noche, sentada en mi tranquilo apartamento, miré mis estados de cuenta y me di cuenta de cuánto ya había dado a lo largo de los años. Dinero para las deudas de Megan, regalos de cumpleaños, cubriendo los préstamos inesperados de papá que nunca se devolvieron. Ya era suficiente, necesitaba retomar el control y sabía exactamente por dónde empezar. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. La barbacoa familiar apenas se había asentado en un ritmo cómodo cuando mi padre decidió soltar su última bomba. Debería haber sabido que venía,
La forma en que me miraba a través de la mesa del patio, su ceño fruncido con esa expresión familiar que significaba que se estaba preparando para uno de sus discursos de deber familiar. Megan se sentaba a su lado, tomando una limonada, sus uñas bien cuidadas golpeando distraídamente el vaso como si no tuviera idea de lo que estaba a punto de suceder. Pero yo sabía mejor. Papá aclaró su garganta, dejando su plato con un tintineo deliberado. Lauren, cariño, comenzó, y sentí que mi estómago se tensaba. Ese tono nunca llevaba a nada bueno. Tu hermana ha estado pasando por un momento difícil últimamente. ¿Sabes lo duro que está el mercado laboral ahora mismo? Luché contra el impulso de poner los ojos en blanco. Megan no había estado exactamente golpeando puertas buscando trabajo. Momento difícil, en su mundo, significaba que se le había acabado el dinero después de derrochar en otra compraventa innecesaria. Estaba pensando, continuó, su voz tomando ese tono tan razonable que siempre usaba cuando quería algo. Tal vez es hora de que encontremos una solución más permanente. Estás haciendo tan bien por ti misma, y Megan, bueno, ella solo necesita un poco de estabilidad. Dejé mi tenedor y lo miré. ¿Qué estás diciendo, papá? Pregunté, aunque ya lo sabía. Se recostó en su silla, gesticulando vagamente. Una asignación anual, algo pequeño, justo lo suficiente para ayudar a Megan a mantenerse mientras resuelve las cosas. La cara de Megan ni siquiera mostró una pizca de emoción. No protestó, no agradeció, simplemente siguió desplazándose por su teléfono como si lo esperara, como si fuera su derecho. Exhalé, forzándome a mantener la calma. ¿Y de cuánto estamos hablando? Papá hizo un gesto de desdén. Oh, nada loco, quizás 15, 20,000 al año. Casi me atraganto. ¿20,000? Mi voz era más aguda de lo que pretendía, y algunas cabezas se giraron. Papá, esa es una cantidad de dinero insana para alguien que ni siquiera está intentando mantenerse. Su expresión se endureció. Ella es tu hermana, Lauren. La familia se cuida mutuamente. Me reí amargamente. ¿En serio? ¿Es por eso que me hice cargo de la universidad sola mientras tú le comprabas su primer auto a Megan? ¿O por qué trabajé en 3 trabajos mientras ella tenía una asignación para resolver las cosas? Es curioso cómo las responsabilidades familiares solo aplican cuando necesitas dinero de mí. La cara de papá se puso roja, pero fue su decepción, no su ira, lo que más me dolió. No te crié para que fueras egoísta, dijo en voz baja, sacudiendo la cabeza. El dinero no lo es todo, Lauren. No, respondí bruscamente, levantándome. Pero sí lo es cuando soy la única que lo gana. Megan finalmente miró hacia arriba, sus labios curvándose en una sonrisa burlona. Relájate, Lauren, no es como si no pudieras pagarlo. Eso lo fue todo. Todo mi cuerpo se puso rígido y pude sentir el calor subir a mi rostro. La miré, realmente la miré, y en ese momento, vi exactamente lo que había permitido que sucediera durante años. Había estado facilitando su derecho de nacimiento, haciendo todo lo posible para mantener la paz, ¿y para qué? ¿Más demandas, más tácticas de culpa? Entonces sonreí, pero no era el tipo de sonrisa al que estaban acostumbrados. ¿Sabes qué, papá? Dije, alcanzando mi bolso. Tienes razón, el dinero no lo es todo. Él se iluminó, claramente pensando que había ganado. Sabía que lo entenderías. Actualizaré mi testamento el lunes por la mañana, interrumpí, solo para asegurarme de que todo vaya a los lugares correctos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de papá se abrieron de par en par, su boca abriéndose y cerrándose como un pez jadeando por aire. Megan miró hacia arriba bruscamente, su expresión oscureciéndose. No puedes hacer eso, finalmente dijo papá, su voz una mezcla de incredulidad y pánico. Tomé mis llaves y lancé mi bolso sobre el hombro. Mírame. Y con eso, me alejé, dejando a mi padre y a Megan sentados en silencio asombrado. Las secuelas de mi anuncio en la barbacoa fueron inmediatas e intensas. Apenas llegué a mi auto antes de que mi teléfono empezara a vibrar con mensajes de papá. Papá, Lauren, no exageremos aquí. Solo estamos hablando de apoyo familiar. Papá, ¿realmente vas a cortar a tu propia familia así? Papá, estoy decepcionado contigo. Ignoré cada mensaje, mis manos apretando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Megan no había enviado mensajes de texto, por supuesto. Ella nunca lo necesitaba. Papá hacía todo el trabajo pesado por ella. Esa noche, me serví una copa de vino y me senté con mi laptop, mirando mis registros financieros. La verdad me golpeó más de lo que esperaba. A lo largo de los años, había dado más de lo que quería admitir. Pequeños préstamos que nunca se devolvieron, regalos de cumpleaños que se convirtieron en gadgets caros, rescates de emergencia que no eran tan urgentes en retrospectiva. El total era asombroso y me sentí enferma del estómago. Ya era suficiente. A la mañana siguiente, programé una cita con mi abogado, una mujer inteligente llamada Vanessa que nunca andaba con rodeos.
Déjame adivinar, dijo con una sonrisa conocedora cuando entré a su oficina. ¿El derecho de nacimiento de la familia finalmente llegó a un punto de quiebre? Suspiré, hundiéndome en la silla de cuero frente a su escritorio. No tienes idea. En realidad, probablemente sí. Abrió mi expediente. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Corte total? ¿Donaciones a la caridad? ¿Venganza? Sonreí, pero no había humor en ello. Solo justicia. Pasamos la siguiente hora reestructurando mi testamento y planes financieros. Redirigí la mayoría de mis activos a un fondo de becas para mujeres jóvenes que buscan carreras en bienes raíces, con una porción modesta destinada a una caridad que apoya la independencia financiera para madres solteras. Mi padre y Megan no recibieron nada, exactamente lo que habían contribuido a mi éxito. Al firmar los documentos finales, una sensación de alivio me invadió. Por primera vez en años, sentí que estaba tomando el control de mi vida. Pero, por supuesto, papá no iba a aceptarlo sin pelear. Una semana después, apareció en mi casa sin previo aviso. Abrí la puerta y lo encontré parado en mi porche, su expresión una mezcla de irritación y paciencia forzada. Lauren, dijo, entrando antes de que pudiera detenerlo, ¿podemos hablar? Crucé los brazos, apoyándome en el mostrador de la cocina. Depende, ¿es sobre Megan? Su mandíbula se tensó. Es sobre la familia, Lauren. Me avergonzaste frente a todos. Hiciste parecer que estaba pidiendo una limosna. Estabas pidiendo una limosna. Ignoró el comentario y continuó. Tu hermana está luchando. Es joven, está resolviendo las cosas. No entiendo por qué estás siendo tan fría al respecto. Tomé una respiración lenta, recordándome mantener la calma. Papá, Megan tiene 26 años. Ha tenido todas las oportunidades a su alcance y las ha desperdiciado todas. He estado trabajando toda mi vida para llegar a donde estoy. ¿Por qué debería seguir financiando su estilo de vida? Él levantó las manos. Porque tú puedes pagarlo, tienes más que suficiente. Negué con la cabeza. Ese no es el punto. El punto es que ella nunca ha tenido que rendir cuentas por nada. Y, francamente, tú tampoco. Su rostro se oscureció. ¿Realmente es este el tipo de persona que quiere ser? ¿Alguien que les da la espalda a su propia sangre? Me aparté del mostrador, erguida. No, papá, quiero ser el tipo de persona que ya no permite que la aprovechen. Salió corriendo después de eso, cerrando la puerta tan fuerte que las paredes temblaron. Media esperaba que volviera al día siguiente con otra táctica de culpa, pero en cambio, Megan llamó. Respondí a regañadientes. ¿Hola? La voz de Megan era repugnante de dulce. Hola, hermana. Así que, escuché sobre tu pequeño colapso. Me burlé. ¿Eso es como lo llama papá? Mira, lo entiendo, continuó, sin inmutarse. Siempre has sido la responsable o lo que sea. Pero estoy en una situación difícil y solo necesito un poco de ayuda. Podrías configurar una transferencia directa y ni siquiera notarías que se ha ido. Casi dejé caer el teléfono. ¿Estás hablando en serio ahora mismo? Vamos, Lauren, no seas tan dramática. Somos familia. Ese es el problema, Megan. Solo recuerdas que somos familia cuando necesitas algo. Ella resopló de frustración. Está bien, sé una perra egoísta, pero no vengas llorando cuando te dé cuenta de que el dinero no puede comprar el amor. Colgué sin decir una palabra más. Los días se convirtieron en semanas y la tensión solo creció. Papá comenzó a llamar a miembros de la familia extendida, diciéndoles lo cruel que estaba haciendo, cómo Megan estaba a punto de perderlo todo. El desfile de lástima estaba en pleno apogeo y de repente yo era la villana del chat grupal familiar. La tía Karen, que no me había hablado en años, envió un mensaje de texto de la nada. Lauren, tu padre está desconsolado. ¿Sabes cuánto te quiere? ¿Realmente vale la pena romper la familia por el dinero? Quise gritar. En cambio, respondí. Curioso cómo solo mi dinero parece mantener unida a esta familia. Cuando papá se dio cuenta de que la manipulación emocional no estaba funcionando, intentó una táctica diferente, amenazas directas. Me llamó una noche, su voz baja y seria. Sabes, Lauren, los testamentos se pueden impugnar. Megan merece algo y, si no vas a hacer lo correcto, podríamos tener que considerar opciones legales. Me reí. Adelante, papá, me encantaría ver cómo eso se sostiene en la corte. El silencio al otro lado me dijo que no esperaba esa respuesta. Finalmente, dejaron de llamar, aunque escuché por amigos en común que Megan estaba explorando otras opciones, lo que supuse significaba encontrar otro pariente crédulo para financiar su estilo de vida. Mientras tanto, me lancé de lleno al trabajo, enfocándome en cosas que realmente importaban. Empecé a mentorear a mujeres más jóvenes en mi campo, ofreciendo orientación a aquellas que realmente querían construir algo por sí mismas. Y luego, meses después, papá intentó una última vez. Apareció de nuevo en mi puerta, luciendo más viejo y cansado. Lauren, dijo suavemente, te extraño.
Por un breve segundo, una parte de mí quiso creerle. Pero vi el mismo brillo en sus ojos, el que siempre aparecía cuando estaba a punto de pedir algo. Yo también te extraño, papá, dije. Pero no extraño ser usada. Sus hombros se cayeron y asintió. Por primera vez, pareció darse cuenta de que no me iba a rendir. Mientras se alejaba, me sentí más liviana de lo que había estado en años. Habían pasado meses desde que excluí a mi padre y a Megan de mi testamento, y por un tiempo, todo estuvo tranquilo. Demasiado tranquilo. Papá dejó de llamar, Megan desapareció del todo y las habituales tácticas de culpa familiar se redujeron a publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales sobre niños desagradecidos y hermanas egoístas. Debería haber sabido que el silencio era solo la calma antes de la tormenta. Una tarde, estaba en mi oficina revisando papeles cuando vi una llamada entrante de mi padre. La miré por un momento, debatiendo si contestar. Contra mi mejor juicio, contesté. Lauren, la voz de papá estaba cargada de una calidez poco característica. Cariño, ¿cómo has estado? Ha pasado demasiado tiempo. Me recosté en mi silla, ya cautelosa. Ve al grano, papá. Una breve pausa. Está bien, suspiró, su tono cambiando a esa decepción áspera y familiar. Escuché de la tía Karen que has reescrito tu testamento. Sonreí con suficiencia, ni siquiera sorprendida de que le hubiera tomado tanto enterarse. Así es, tú y Megan no están en él. Lauren, su voz bajó a un susurro casi, como si alguien estuviera espiando. No puedes hacer esto, somos familia. Sigues diciendo eso, dije, girando mi bolígrafo entre los dedos. Pero dime, papá, ¿cuándo fue la última vez que la familia hizo algo por mí? Aparte de pedir dinero, por supuesto. Se rió nerviosamente, claramente intentando salvar la conversación. Sé que las cosas no han estado equilibradas, pero Megan está luchando. No entiendes lo que es para ella. Oh, lo entiendo perfectamente, le respondí. Está mimada, es irresponsable y tiene derecho de nacimiento. Y tú la hiciste así. En el momento en que lo dije, me preparé para la explosión. Y, por supuesto, la voz de papá se agudizó. No puedo creer que digas eso sobre tu propia hermana. Estás dándole la espalda a nosotros, Lauren. Todo ese éxito te ha vuelto fría. Suspiré, sintiendo el familiar cosquilleo de la culpa intentando colarse. No estoy fría, papá. He terminado. Hay una diferencia. Hubo una larga pausa y luego salió a relucir la verdadera razón de la llamada. No entiendes lo que estás haciendo, dijo lentamente. Megan, ha solicitado un préstamo y el banco necesita un cofirmante. Si pudiera solo. No pude detener la risa que estalló de mi garganta. ¿Estás hablando en serio ahora mismo? Esto es serio, Lauren, dijo, ignorando mi reacción. Si no ayudas, podría perderlo todo. Ella no tiene nada que perder, papá, respondí bruscamente. Ese es el problema, y no voy a dejarme arrastrar con ella. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Mis manos temblaban al poner el teléfono, pero esta vez no era por miedo o culpa. Era ira pura y sin filtrar. Supe entonces lo que tenía que hacer. Al día siguiente, invité a mi padre y a Megan a mi casa para una charla. Podía escuchar la suficiencia en la voz de papá cuando aceptó, como si pensara que finalmente iba a volver en sí. El mensaje de texto de Megan fue aún peor. Ya era hora, hermana. ¿Finalmente estás haciendo lo correcto? Cuando llegaron, Megan entró en mi sala como si fuera dueña del lugar, llevando un bolso de diseñador que sospechaba no podía permitirse. Papá la seguía, con el rostro puesto en esa expresión condescendiente familiar, como si se estuviera preparando para una lección que pensaba que yo necesitaba. Entonces, dijo Megan, tumbándose en mi sofá, ¿finalmente hemos superado este pequeño berrinche tuyo? Me senté frente a ellas, con las manos cruzadas en mi regazo. En realidad, las llamé para poner las cosas en claro de una vez por todas. Papá se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con expectativa. Sabíamos que te darías cuenta, cariño. Sonreí, pero no era el tipo de sonrisa que esperaban. Verán, revisé mis finanzas recientemente y resulta que ya les he dado a ambas mucho dinero a lo largo de los años. Deslicé una carpeta bien organizada sobre la mesa. Megan la miró en blanco mientras papá fruncía el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó. Registros de todo lo que les he dado, dije con calma. Los pagos de alquiler, las emergencias, los préstamos que nunca se devolvieron. Todo suma bastante. Megan se movió incómodamente, pero papá aún no retrocedía. Eso es lo que hace la familia, Lauren. Nos ayudamos mutuamente. Incliné la cabeza. Curioso, esa ayuda solo parecía ir en una dirección. Abrió la boca para argumentar, pero lo interrumpí. Por eso las traje aquí hoy. He terminado. No más limosnas, no más cofirmar y definitivamente no más favores de Salou esta vez. Megan se burló. ¿Estás siendo tan dramática? Me puse de pie, dominándolas ahora. Estoy siendo realista, Megan.
Necesitas madurar y aprender a mantenerte por tus propios pies. El rostro de papá se puso rojo. Lauren, estás cometiendo un gran error. No, papá, dije firmemente. Tú cometiste el error de pensar que siempre te rescataría. Me acerqué a mi escritorio y recogí un sobresellado. Este es mi Nuevo Testamento. No estás en él, Megan no está en él. Y no hay nada que ustedes puedan hacer para cambiar eso. Los ojos de papá se agrandaron y, por primera vez, vi un pánico genuino cruzar su rostro. Tú, no puedes hacer eso. Sonreí con suficiencia. Mírame. Megan se levantó de un salto, su rostro torcido de enojo. Eres tan egoísta, Lauren. Espero que disfrutes estar sola con tu estúpido dinero. Me encogí de hombros, caminando hacia la puerta y manteniéndola abierta. Al menos yo lo gané. Papá dudó, mirándome como si buscara a la hija sobre la que alguna vez tuvo control. Lauren, por favor. Sacudí la cabeza. Adiós, papá. Suspiró profundamente y salió, Megan pisoteándolo detrás de él. Las observé irse, sintiendo una extraña sensación de alivio invadirme. Finalmente había puesto el límite y se sentía muy bien. En los días siguientes a esa conversación final con mi padre y Megan, esperaba sentir algún tipo de remordimiento persistente. Tal vez incluso duda, pero, en cambio, no sentí más que alivio, un alivio puro y sin adulterar. Era como si hubiera estado cargando con el peso de sus expectativas y demandas durante tanto tiempo que había olvidado lo que se siente respirar sin que eso me aplaste. Por supuesto, las repercusiones llegaron rápidamente. Papá no perdió tiempo en reunir a la familia en mi contra, pintándose a sí mismo y a Megan como las pobres víctimas de mi egoísmo. La tía Karen me dejó un largo mensaje de voz sobre cómo la familia debe ser lo primero, y el tío Jim me envió un mensaje de texto pasivo-agresivo recordándome que el dinero no puede comprar el amor. Incluso mi prima Rachel, con quien no hablaba desde hace años, me envió un mensaje vago: ¿estás bien? Escuché sobre el drama. Las ignoré todas. Por primera vez en mi vida, no estaba tratando de explicarme, justificar mis decisiones ni hacer las paces. No le debía una explicación a nadie. En cambio, me enfoqué en mí misma, en mi carrera, mis amigos y las cosas que realmente me traían alegría. Pasaba mis fines de semana en viajes espontáneos por carretera, disfrutando de pasatiempos que había dejado de lado hace tiempo y, lo más importante, invirtiendo en mí misma sin culpa. Una tarde, mientras estaba en mi oficina cerrando otro negocio de alto perfil, recibí una notificación de correo electrónico de mi abogado. Asunto: actualizaciones finales del testamento y patrimonio. Lo abrí, escaneando la confirmación oficial de que mi patrimonio ahora iría hacia un fondo de becas para jóvenes mujeres aspirantes en negocios, con una porción asignada a una caridad que apoya la independencia financiera para madres solteras. Sonreí para mí misma, sintiendo una sensación de satisfacción que no había esperado. Mi dinero estaba yendo a algún lugar donde realmente haría una diferencia, a algún lugar donde sería apreciado. Pero, por supuesto, mi padre no había terminado. Una noche, justo cuando me acomodaba con un nuevo libro, sonó mi teléfono. Era papá. Contra mi mejor juicio, contesté. Lauren, dijo, su voz inusualmente calmada. Solo quería hablar. Me recosté en mi silla. ¿Sobre qué? Hubo una larga pausa. Me doy cuenta de que quizás te presioné con acento agudo demasiado, admitió. Pero solo lo hice porque quería lo mejor para Megan. Me burlé. No, papá, querías lo más fácil para Megan. Hay una diferencia. Suspiró. Ella está luchando, Lauren. No es como tú. Ese es exactamente el problema, dije. Ella nunca ha tenido que ser como yo, porque nunca lo permitiste. Y ahora está pagando el precio por ello. Su silencio me dijo que sabía que tenía razón, pero el orgullo no le permitía admitirlo. Finalmente, murmuró, solo no quiero que dejemos de ser una familia. Cerré los ojos y tomé una respiración profunda. Siempre seremos familia, papá, pero eso no significa que tenga que seguir permitiendo que me pisotees. No discutió y, por primera vez, pensé que podría estar escuchando realmente. Está bien, dijo finalmente. Lo entiendo, solo, espero que seas feliz, Lauren. Lo soy, dije suavemente. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo soy. Después de colgar, miré mi teléfono por un largo momento. Tal vez papá cambiaría, tal vez no, pero de cualquier manera, ya no dejaría que sus decisiones dictaran mi felicidad. ¿Y Megan? Vi en las redes sociales que había emprendido un nuevo negocio secundario, algún tipo de esquema piramidal disfrazado de oportunidad de negocio. Negué con la cabeza, pero en lugar de sentirme enojada o frustrada, me sentí indiferente. Cualesquiera sean los líos en los que se metiera ahora eran suyos para lidiar, no míos. Finalmente me había puesto a mí misma en primer lugar y se sentía mejor de lo que jamás había imaginado. Pasó un año y la vida continuó. Había construido algo para mí misma, algo real, algo mío.
Mi negocio prosperaba, mi círculo social estaba lleno de personas que me valoraban por más que solo mi cuenta bancaria. El estrés nocturno sobre la última crisis de Megan o las manipulaciones de papá se sentían como un recuerdo lejano. Entonces, un día, llegó un correo electrónico. Asunto, lo siento, era de Megan. Dudé antes de abrirlo, medio esperando otra táctica de culpa. Pero, en cambio, era corto. Lo entiendo ahora, estoy tratando de mejorar, no espero nada de ti. Pero quería que lo supieras. Miré la pantalla por mucho tiempo antes de cerrar mi laptop. Tal vez las personas podían cambiar. Tal vez no, pero eso ya no era mi problema. Tomé mis llaves y salí al aire fresco de la mañana, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Pasaron meses y la vida siguió adelante. Había construido algo para mí misma, algo real, algo mío. Mi negocio prosperaba, mi círculo social estaba lleno de personas que me valoraban por más que solo mi cuenta bancaria. El estrés nocturno sobre la última crisis de Megan o las manipulaciones de papá se sentían como un recuerdo lejano. Entonces, un día, llegó un correo electrónico. Asunto, lo siento, era de Megan. Dudé antes de abrirlo, medio esperando otra táctica de culpa. Pero, en cambio, era corto. Lo entiendo ahora, estoy tratando de mejorar, no espero nada de ti. Pero quería que lo supieras. Miré la pantalla por mucho tiempo antes de cerrar mi laptop. Tal vez las personas podían cambiar. Tal vez no, pero eso ya no era mi problema. Tomé mis llaves y salí al aire fresco de la mañana, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años.